2018 fue cuando yo hice mi primer viaje en moto internacional, y en abril del 2018 se han cumplido 10 años desde que he empezado a hacer viajes por el mundo. Lo que me gustaría hacer ahora es una cosa que no había hecho nunca antes, y es hablar un poco de forma sintética de cuál ha sido esta cronología, siguiendo año a año, ¿no?, cada uno de los viajes, los distintos países, las motos que he usado y cómo se vinculan con los libros o las publicaciones que he hecho para que se puedan seguir. Para situarnos, en el año 2008 yo tengo 39 años. He sacado las oposiciones al registrador de la propiedad, hacía 5 años, estaba soltero, no tenía hijos, me iba bien. Decidí que iba a estar un año sin trabajar, que con lo que tenía ahorrado podría vivir, y me fui de vacaciones a Italia. Lo siguiente que hice fue irme a Irlanda, y ahí me tiro como 4 meses. A finales del 2008 yo regreso de Irlanda, regreso ya aprovecho, me doy una vuelta a la isla de Man, vuelvo después por Gales y por Reino Unido y tal, entonces cojo el barco desde Plymouth hasta Santander. Entonces ya regreso a España y allí me pregunto qué puedo hacer ahora. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Que en invierno seguro que por la frontera de México hará buena temperatura y no te helarás. Después de hacer este viaje por Estados Unidos, que me vuelvo a comienzos del año 2009, entonces me planteo qué viene ahora, ¿no? Yo ya he hecho costa a costa de Estados Unidos, que es un gran viaje, estamos hablando de casi 10.000 kilómetros, porque había llegado hasta San Francisco desde Miami, y entonces me surge una oportunidad que es la de ir a África. Tú lo que conoces de África es lo que te han enseñado en la televisión, y la televisión solamente te ha enseñado calamidades, ¿no? Guerra, violencias, enfermedad, ébola, ¿no? Eso es lo que tú conoces de África y lo que piensas que te vas a encontrar, y por tanto tú crees que en África te vas a disolver como un azucarillo en el agua, es decir, que te van a robar, matar, violar, cortar la cabeza. Y los países que recorrí en ese momento fueron Kenia, Tanzania, Zambia, se me rompió la moto en Zambia, tuve que cruzar Zimbabue para llegar a Sudáfrica, de Sudáfrica a Botswana, Botswana a Namibia, todo el corredor de la Costa de la Muerte hasta otra vez en Sudáfrica y llegar a Ciudad del Cabo. Cuando llegué a Ciudad del Cabo, que me estaba cagando vivo porque había cogido una enfermedad en Namibia que me estaba muriendo, ¿no? O sea, lo pasé bastante mal, yo no sabía si la iba a palmar o no, pero bueno, cuando llegué a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, vi los edificios, aquella ciudad tan chula, tal, era como unas emociones brutales, ¿no? Porque había pasado de todo en el viaje, había tenido algún accidente, me habían robado alguna cosilla, me había puesto enfermo, en fin, me había extorsionado a la policía, en fin, me habían pasado miles de cosas, ¿no? Pero eran todos muy flipantes, yo ya estaba allí. Entonces había gente que al ver mi matrícula de Kenia me saludaba, porque estaban flipando también. Y después yo estaba entre el lloro por la emoción y una cagalera que me estaba deshidratando. Y entonces cuando volví empecé a transcribir todo lo que me había pasado en este viaje en este libro, ¿no? Este es mi primer libro, 1 millón de piedras, y es la 10ª edición ya. Esto es mucho. Entonces ahí empecé a contar todo lo que me había sucedido. Así que este es el primero que habría que leer. Es donde se cuenta la transformación personal que yo tengo y todas esas experiencias de viaje por África, que al final no es más que un fulano que sale de una oficina y se mete a cruzar África. Y cuando yo estaba allí por Tanzania, por ejemplo, ¿no? Estaba encima de la moto y veía que todavía no me habían robado, ni me habían matado, ni nada, ¿no? Cada día que yo me veía ahí sobre la moto, flipaba. Decía, esta es la gran aventura de mi vida. Cuando regreso de África, cogí la GS 1200 que tenía y me fui hacia el este, sin saber muy bien hacia dónde me dirigía. Entonces, lo primero que hice fue pasar por Andorra, para sumar un paisillo, ¿no? Después Francia, después Italia, después Eslovenia, después Hungría, y entré en Ucrania. Bien, cuando entro en Ucrania ya las cosas se complican de verdad. Yo no entendía ya ni las señales, la policía era súper corrupta y la gente no eran como en África que les hacía así y te saludaban. Allí no me saludaban de ninguna manera, ¿no? También es cierto que yo en aquel momento no conocía el alma eslava y por lo tanto no me sentí bien. O sea, empecé a pasarlo mal y empecé a pensar qué diablos estoy haciendo aquí, ¿no? Después de Ucrania me meto en Rusia, y Rusia todavía es peor porque la policía era todavía más corrupta, los rusos, hostia, no les pillaba el punto, ¿no? El caso es que entonces conseguí 2 visados. Conseguí uno para entrar en Kazajstán y conseguí uno de tránsito para Rusia que me permitía salir de vuelta hacia Europa Occidental. Y yo me estuve pensando qué diablos iba a hacer. Y al final dije, qué cojones, voy a seguir, ¿no? Entonces decidí meterme para Kazajstán. Aunque eso me iba a obligar a conseguir visados sucesivamente de Uzbekistán y del resto de países que tuviera que cruzar para regresar a España. En fin, aquello fue una completa odisea que me demostró que lo que yo había aprendido en África no servía para nada. Entonces cuando llegué hasta la frontera con China dije, bueno, ya es imposible meterme en China, voy a regresar.
Entonces, para volver tenía que cruzar de nuevo Kazajstán, tenía que meterme en Uzbekistán, después tenía que entrar otra vez en Kazajstán, la parte más chunga, coger un barco que me cruzara el Caspio, que me llegara a Azerbaiyán, cruzar Georgia, cruzar Turquía, y cuando llegué a Estambul, había quedado con mi novia entonces allí, y dije, pues voy a seguir de viaje, porque como me he convertido al cristianismo, porque vi la luz en Uzbekistán de las cosas tan heavy que viví, voy a peregrinar a Tierra Santa. Entonces, me dijo mi novia, pues haz lo que quieras, ¿no? Entonces, cogí y me fui, crucé otra vez Turquía, me metí en Siria, Jordania, Líbano, entré en Israel, visité Jerusalén, recorrí con la Vía Dolorosa y me cogí un barco en Haifa, un puerto de Israel, me fui hacia Chipre, en Chipre crucé a Chipre turco, a la parte de Chipre ocupada por Turquía, de ahí después otro ferry otra vez a Turquía, después a Grecia, Italia y de vuelta a España. Cuando volví de aquel viaje ya quería que esta fuera mi vida. Y bueno, en eso estoy desde entonces. De ese viaje escribí este segundo libro, La emoción del nómada. Para mí, que ahora va por su tercera edición, para mí La emoción del nómada es quizás el más intenso y el más íntimo por las cosas que cuenta, por todas estas experiencias y por mi conversión al cristianismo y por las dificultades que yo pasé y sobre todo por cómo viví esa transformación personal que se produce en una persona. El problema que tenemos ahora es que yo ya me quiero convertir en viajero profesional, pero lo que pasa es que me quedo sin pasta, ¿no? Porque después de tantos viajes durante prácticamente ya más de un año, pues el dinero que tenía ahorrado ya se estaba agotando. Entonces tenía que volver a trabajar, pero yo quería seguir haciendo esto. Entonces decidí, bueno, vamos a hacer un viaje, vamos a planificar la vuelta al mundo, voy a ahorrar la pasta suficiente para hacerlo y mientras tanto voy a seguir trabajando en el registro, pero voy a hacer viajes que puedan ser más domésticos, más cercanos, ¿no? Entonces, antes de meterme en la oficina, tenía el tiempo justo para irme a Estados Unidos. Ahí recuperé la moto azul que me había comprado y que no había vendido, porque yo ya quería seguir viajando, y lo que hice fue ir hasta Vancouver y cruzar todo Canadá y luego llegar a Nueva York. Llegué a Nueva York en mi moto y en Pensilvania la guardé en casa de otro colega. Después decido volver a África a por la moto que había guardado en Ciudad del Cabo. Yo ya después de estos viajes, pues de nuevo me creía que era la polla, ¿no? O sea, esto ya soy un viajero súper experimentado, aquí África esto es pan comido, ¿no? Porque si ya he hecho Kazajstán, pues esto no es nada. Al segundo día me pego una hostia, que me rompe un tobillo y me erosiono todo por ir sin chaqueta, ¿no? Había hecho la estupidez de, como hacía mucho calor, me quité la chaqueta, la até en la maleta. Hacía mucho viento lateral, yo iba mirando pendiente de qué es lo que le pasaba a la chaqueta porque vi que se soltaba y el viento lateral me llevó contra el guardarraíl y pegué allí un leñazo que me quedé, bueno, la moto quedó con la tapa de balancines en rota, perdiendo todo el aceite y yo me quedé allí con una fractura de tobillo y con unas erosiones importantes. Y bueno, me quedé como 40 minutos esperando en la carretera que alguien me echara una mano, ni Dios paraba. Sudáfrica es un sitio donde hay pues una criminalidad alta, es un sitio peligroso, o sea, hay mucha delincuencia y entonces a veces la gente finge accidentes para que te pares a ayudar y te lo quitan todo. Entonces no paraba nadie y allí me empecé a agobiar, ¿no? Pero en ese momento yo ya decía, mi suerte se ha acabado. Y en ese momento, pum, para un tipo que lleva una furgoneta con un remolque detrás, ¿no? Y era Raidal, un sudafricano blanco que trabajaba muy humilde, trabajaba de transportista y él cargó mi moto y me llevó a un hospital. Tardamos 7 horas en llegar al hospital. Cuando llegué al hospital me tuvieron que abrir de nuevo las heridas, flipé en colores, ¿no? Pero bueno, también forma parte de la aventura, ¿no? Mientras no me muera, esto seguirá siendo una historia que contar. Y bueno, pues yo me fui a ver a un médico y le dije, oiga, tengo esto, ¿no? Y me dice, bueno, a ver, la fractura no es muy grave porque no te has roto la articulación. Se ha fracturado al darse el golpe, pero no es una articulación, cuando casca, eso no hay Dios que lo arregle, tiene una rehabilitación y tal, ¿no? Pero si es simplemente el golpe que se ha fisurado, tú te pones la bota bien fuerte y seguro que aguantas. Y las heridas te las cuidas tú y a tomar por saco. Son 150 rands y adiós, muy buenas. Y yo le dije, bueno, pues nada, pues entonces yo sigo. Entonces decidí seguir. Y esa, digamos, fue, después de la decisión de seguir cuando estaba entre Rusia y Kazajstán, seguir hacia Kazajstán, la decisión de seguir viaje cuando estaba en África, de seguir viaje a pesar de mi accidente, yo creo que también es otra de las que marcan la vida, ¿no? Me di cuenta que si hubiera tomado la decisión de volverme a España cuando estaba a las puertas de Kazajstán, o si hubiera tomado la decisión de volverme a España cuando estaba en África, pues hubiera pensado, joder, la aventura es muy peligrosa, esto ya está bien, ya me he vivido suficiente aventura y no hubiera seguido. Pero tomé la decisión de seguir y entonces, ¿qué hice? Con dolor y analgésicos, pues seguí el viaje y crucé Suazilandia, Lesoto, Suazilandia, luego entré a Mozambique, recorrí Mozambique y ya volví a cruzar a Sudáfrica y en Johannesburgo mi amigo Raidal, que ya era colega, había ido con su furgoneta y se llevó la moto hasta Port Elizabeth y él me la mandó a España en un barco, ¿no? O sea que eso le debo un favor.
ya entonces sí que me tengo que volver al despacho a currar. Y entonces ahí se me plantean ¿cómo ahorro toda la pasta que pueda para poder hacer el viaje de la vuelta al mundo? Que yo calculaba que eso me iba a costar unos 50.000 pavos. Entonces lo que hice fue una cosa muy sencilla, me fui al IKEA. Yo pedí un despacho en Canovelles, que está en Barcelona, y entonces lo que hice, me compré un sofá cama en el IKEA, me lo metí en el despacho y me quedé a vivir allí. Entonces me ahorré el piso, me ahorré el alquiler, y así estuve ahorrando toda la pasta que pude para poder hacer el viaje de mis sueños. Y lo que hacía para poder compaginar la vida de trabajo con los viajes, porque yo no quería parar, fue organizar el proyecto de Europa Low Cost, ¿no? Yo publiqué un libro que ahora está publicado en Europa Nómada, que es este reúne todos los viajes europeos, la fuga al náufrago y los viajes por Europa, y me inventé un sistema que a mí me pareció que podía funcionarme. Entonces yo estaba en Barcelona y lo que hacía era un día, bicheando revistas y en internet, entonces vi que la compañía Vueling tenía desde Barcelona líneas, ¿no?, directas que en 2 horas y media como máximo te ponían en casi todas las ciudades europeas. Entonces yo dije, coño, si esto va así, ¿no? Pero si yo voy aquí en moto y hago todos estos viajes y lo que hago es regresar de los fines de semana a Barcelona, puedo trabajar de lunes a viernes y los viernes me piro, viajo en moto, otra ciudad y me vuelvo a currar. Entonces me pareció una idea loca, pero que podía funcionar. Escribí a los de la revista de la compañía, que Vueling tiene una revista en los aviones, se llama Link, les dije que quería hacer esto y me dijeron que les parecía bien y me pagaron el billete del avión. Entonces durante prácticamente 4 meses estuve haciendo estos viajes, ¿no?, todos los fines de semana, porque tampoco tenía otro sitio donde vivir, me daba igual. La primera etapa que yo hice fue de Barcelona a Zúrich, de Zúrich a Viena, de Viena a Berlín, de Berlín a Ámsterdam, de Ámsterdam a París y luego a Basilea, y después ya me fui hacia Venecia, de Venecia a Dubrovnik, crucé a Italia, después me fui a Sicilia y ya de Sicilia me fui a Túnez y en Túnez estuve una semana, ¿no? Ya fue más largo. Todo ese recorrido, que fueron casi 14.000 kilómetros, lo conté en el libro Europa Low Cost, que ahora está en Europa Nómada, así que ese sería el tercero a leer. Después de hacer esto, ya llegó el periodo de vacaciones, ¿no? O sea, ahora me tocaban mis vacaciones, que eran los 30 días seguidos, ¿no? Y entonces ahí lo que hice fue la vuelta al Mediterráneo. Entonces se podía hacer, ahora ya no se puede hacer, por lo menos yo no la recomendaría. Entonces lo que hice fue irme hasta Turquía, cruzando los Balcanes, es decir, pasar por Serbia y demás, ¿no?, pum, Bulgaria, entonces entras en Estambul. Y de Estambul me fui al extremo suroriental de Turquía, un pueblo que se llama Silopi. Ese pueblo tiene frontera abierta con el Kurdistán iraquí, por ahí pasan todas las mercancías al Kurdistán iraquí. En aquella época, estamos hablando en el año 2010, estamos ya en el año 2010, y ahí, bueno, todavía lo del ISIS no estaba, había terrorismo, pero no estaba lo del ISIS, y entonces, bueno, era peligroso, pero se podía cruzar. Entonces yo estuve cruzando el Kurdistán iraquí, después me metí en Irán, después volví a entrar en Turquía, entré por Siria, Jordania, Líbano, otra vez Jordania, de Jordania crucé al Sinaí en Egipto, crucé el Sinaí, Egipto, y me metí en Libia y después en Túnez. Bien, según fue haciendo yo esto, que eso fue en el año 2010, empezaron a producirse las revoluciones de las primaveras árabes. O sea, no creo que fuera porque yo pasara por allí, pero fue más o menos consecutivo. O sea, yo creo que fui la última persona que pudo hacer el viaje completo, porque ahora no se puede ir ni por Siria ni por Libia. Entonces, en la vuelta al Mediterráneo completa, que la publiqué en El Viajero del País, en internet se encuentra, se llama El Gran Tour, toda esa vuelta era un viaje espectacular, porque pasaba por sitios flipantes, ¿no? Toda la cultura mediterránea, o sea, lo que yacimientos romanos que hay en Libia, que hay en Túnez, sabes, que hay en Siria, Palmira, o sea, es que era acojonante, ¿no? Todo eso, que te encontrarás piedras con miles de años de historia de antigüedad, son las ciudades más antiguas, más habitadas, o sea, las ciudades habitadas más antiguas durante más tiempo, 4.000 años, ¿no? Entonces era un sitio flipante, y vivir todas esas experiencias, pues para mí fue espectacular, y al saber que después no se puede realizar, pues da mucha tristeza, y sobre todo el haber conocido gente muy buena en todo ese arco mediterráneo, ¿no? Haberme encontrado también con auténticos hijos de puta, ¿no? O sea, porque eso no lo he escrito, no he escrito el libro de ese viaje, a lo mejor algún día, pero encontrarme con un tío con barba y decirme que era el primo de Bin Laden y decir, tú eres un hijo de puta, ¿no? Pero encontrarme después con gente muy buena que te echaba una mano cuando te quedabas tirado. Había de todo, ¿no? Y ese contraste en esas sociedades es el que luego ha reventado y es el que están viviendo allí, ¿no? Bien, después de haber hecho ese viaje por la orilla sur del Mediterráneo, entonces ya regreso a España y es cuando pido otra excedencia, porque entonces ya tengo la pasta para poder irme a la vuelta al mundo.